En lo profundo de las tierras mesoamericanas, existe un dios cuyo culto estremeció a quienes lo presenciaron. Un dios al que no se le rezaba con flores ni incienso, sino con sangre humana. Un dios que vestía la piel de los sacrificados, caminando entre los hombres, con la carne aún goteando. Su nombre era Xipetotec, nuestro señor, el desollado. Los antiguos mexicas lo veneraban como el señor de la fertilidad y la renovación. Creían que así como la semilla debía romper su cáscara para germinar, el hombre debía entregar su piel y su vida para que la tierra volviera a florecer. Pero en este ciclo sagrado de muerte y resurrección, el sacrificio era inevitable. Cada año, en un festival sangriento llamado Tlacaxipehualixtli, guerreros cautivos eran ofrecidos a Xipetotec. Sus cuerpos eran desollados y los sacerdotes vestían sus pieles en un ritual aterrador que duraba 20 días. 20 días en los que la muerte caminaba entre los hombres. Para los mexicas no había terror en esto, no había crueldad, había necesidad. Porque sin sangre, los dioses morían, y si los dioses morían, el sol dejaría de salir, las lluvias cesarían, y el mundo entero se hundiría en el caos eterno. Xipetotec conectó la renovación agrícola con la guerra. Se desolló para dar alimento a la humanidad, símbolo de la forma en que las semillas de maíz pierden su capa exterior antes de la germinación, y de las serpientes mudando su piel. A menudo se le representa rojo debajo de la piel desollada que viste, probablemente haciendo referencia a su propia naturaleza desollada. Hoy nos adentraremos en lo profundo del panteón mexica. Descubriremos la verdad detrás del dios desollado. Exploraremos su origen, sus sacrificios y el temor que inspiró incluso a los conquistadores españoles, que lo describieron como el mismísimo demonio. Prepárate, porque esta no es solo una historia de dioses antiguos, es un recordatorio de lo que la humanidad misma es capaz de ofrecer cuando la vida depende de la sangre. Bienvenidos a la historia de Xipetotec, el señor desollado. Para comprender a Xipetotec, debemos regresar años atrás, a un tiempo en que los hombres veían a los dioses en cada rayo de sol, en cada gota de lluvia, en cada espiga de maíz que brotaba de la tierra. Un tiempo en que la supervivencia dependía de cosechas frágiles, y cuando el hambre llegaba, los dioses eran los primeros a quienes había que calmar. En ese mundo, el hombre era pequeño frente a la naturaleza, pero tenía algo que los dioses exigían: su sangre. Xipetotec nació en ese contexto, un dios que representaba el ciclo eterno de la vida y la muerte. Su nombre en náhuatl significa Nuestro Señor el Desollado, un título que aún provoca escalofríos. En su imagen, Xipetotec aparece cubierto con la piel de un hombre recién sacrificado. La carne marchita cuelga de su cuerpo, y por las rendijas de esa piel surgen sus propios ojos, su propia boca. Es un dios que no lleva ornamentos de oro ni armaduras de jade, sino la carne sangrante de los muertos. ¿Pero por qué los mexicas veneraban a un dios de aspecto tan aterrador? La respuesta está en la misma tierra. Así como la semilla de maíz debía romper su cáscara para brotar, también la humanidad debía ofrecer su piel para que el mundo siguiera su curso. El desollamiento era visto como una metáfora. Quitar la piel muerta para dar paso a lo nuevo. De la muerte nacía la vida. Xipetotec no era solamente un dios de la muerte, era un dios de la renovación, de la fertilidad agrícola y del renacimiento espiritual.
Los mexicas creían que al despojarse de la piel se abandonaban las enfermedades, la corrupción, el pasado mismo, y se renacía puro, renovado, un ciclo cruel, pero a la vez sagrado. Los orígenes de su culto son aún más antiguos que los mexicas. Algunos arqueólogos señalan que ya, entre los pueblos toltecas y olmecas, se veneraban deidades similares, dioses vinculados al maíz y al sacrificio de piel. El dios desollado viajó en el tiempo, adaptándose, transformándose, hasta que encontró su lugar definitivo en el vasto imperio mexica. Los mexicas creían que la sangre alimentaba a los dioses y sin ella, el universo entero podría colapsar. En su cosmovisión, los hombres eran más iguales, deudores de los dioses, y esa deuda se paga con sacrificio. Por eso Xipetotec fue uno de los dioses más temidos y a la vez más venerados. Era la imagen viva de la fragilidad humana frente a las fuerzas divinas. En cada templo, en cada códice, su figura recordaba a todos que la piel, la sangre y los huesos no les pertenecían del todo. Eran tributo, eran alimento de los dioses. Así nacía Xipetotec, como un dios que caminaba entre el horror y la esperanza, un dios que transformaba la carne en cosecha, la sangre en lluvia, la muerte en vida. Pero para honrarlo, los mexicas debían ir más allá del miedo, debían entregar lo más sagrado que poseían, sus semejantes, sus prisioneros, su propia piel. Y así, cada primavera, la tierra se teñía de rojo, porque en el calendario mexica, Xipetotec tenía su propia celebración, una fiesta de horror y de renovación que estremecía todo el imperio. Ese festival era el Tlacaxipehualixtli. Aquí, el culto a Xipetotec alcanzaba su punto más oscuro durante la celebración que marcaba la llegada de la primavera. En esta fiesta de los desollados, durante esta festividad, el imperio mexica se transformaba. Las calles de Tenochtitlán se llenaban de cánticos, de incienso y de expectación, porque todos sabían lo que estaba por ocurrir, el sacrificio de guerreros cautivos, entregados como ofrenda al Señor desollado. Los prisioneros eran preparados con cuidado. Muchos de ellos eran guerreros águila y jaguar, capturados en batallas rituales. Para los mexicas, cuanto más valiente era el cautivo, más digno era el sacrificio. Los sacerdotes los bañaban, los engalanaban con plumas y joyas, y los alimentaban como si fueran reyes, porque en cuestión de horas serían entregados a Xipetotec. El ritual comenzaba en el templo, frente a la multitud reunida. Los cautivos eran subidos a lo alto de las escalinatas, donde el olor del copal se mezclaba con la sangre seca de antiguos sacrificios. Allí los sacerdotes les abrían con cuchillos de obsidiana, arrancando sus corazones palpitantes como primera ofrenda. Pero la verdadera esencia del culto aún no había comenzado. Los cuerpos eran entonces desollados, piel arrancada con precisión ritual, separada de la carne, en un acto que estremecía incluso a los más acostumbrados al sacrificio. La piel aún húmeda, aún tibia, era recogida con solemnidad y entregada a los sacerdotes de Xipetotec. Durante 20 días, esos sacerdotes vestían las pieles humanas, las llevaban sobre su propio cuerpo, dejándolas colgar como un manto sagrado. Se dice que el hedor era insoportable. La piel muerta comenzaba a pudrirse, goteando sangre y fluidos, mientras los sacerdotes caminaban entre la gente. Y sin embargo, para los mexicas no había horror en ello, había devoción, porque en esos hombres no veían sacerdotes, veían al mismísimo Xipetotec caminando entre ellos.
Los portadores de las pieles eran conocidos como Ixiptla, representaciones vivientes del dios. Con cada paso simbolizaban la renovación de la tierra. La piel muerta que se corrompía era la tierra seca, y el hombre nuevo, bajo esa piel, era la semilla que renacía. Durante el festival también se realizaban combates rituales. A los cautivos más fuertes se les daba una espada de madera adornada con plumas, mientras los guerreros mexicas blandían armas de obsidiana. Era un espectáculo cruel. El cautivo desarmado y debilitado era derrotado una y otra vez hasta caer rendido, para después ser sacrificado en honor del dios. Pero lo más aterrador de todo no era el sacrificio en sí, sino lo que ocurría después. Las pieles humanas eran repartidas entre distintos templos y barrios. Los hombres que las portaban mendigaban comida en la calle, y quienes les ofrecían alimento lo hacían convencidos de que estaban alimentando directamente al dios. Tocar esa piel era considerado un acto de bendición, aunque estuviera fría, aunque estuviera podrida y cubierta de gusanos. 20 días duraba el reinado de la piel muerta. 20 días en los que Xipetotec vivía entre los hombres, renovando la tierra, purificando el pueblo y asegurando la fertilidad de las cosechas. Cuando ese tiempo terminaba, las pieles eran enterradas en templos sagrados, marcando el fin del siglo. Los cronistas españoles, que fueron testigos de estas ceremonias, quedaron así horrorizados. Describieron las pieles colgantes, los cuerpos desollados y las calles impregnadas de hedor como una visión del mismísimo infierno. Y sin embargo, para los mexicas, aquello no era terror, era esperanza, porque mientras la sangre siguiera fluyendo, el sol seguiría saliendo cada mañana. Mientras la piel siguiera desollándose, el maíz seguiría creciendo. Y mientras los hombres se entregaran al sacrificio, la vida no terminaría. El Tlacaxipehualixtli no era solo un festival, era un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de que todo renacimiento exige un precio de sangre, carne y piel, ofrecidos al Señor desollado. El culto puede parecer un acto de barbarie, pero en realidad escondía una visión del mundo tan profunda como aterradora. Para los mexicas, la piel humana no era solo carne, era símbolo, era frontera entre lo muerto y lo vivo, lo viejo y lo nuevo, lo corrupto y lo puro. Xipetotec aparece en los códices, con su mano derecha levantada y su mano izquierda extendida hacia el frente. Es representado vistiendo piel humana desollada, usualmente con la piel desollada de las manos cayendo suelta de las muñecas. Sus manos están dobladas en una posición que parece posiblemente sostener un objeto ceremonial. Su cuerpo es a menudo pintado de amarillo en un lado y bronceado en el otro. Su boca, labios, cuello, manos y piernas son a veces pintados de rojo. En algunos casos, algunas partes de la cubierta de piel humana son pintadas de gris amarillento. Los ojos no son visibles, la boca está abierta y las orejas están perforadas. Con frecuencia, tenía rayas verticales que bajaban desde su frente hasta su barbilla, atravesando los ojos. A veces, era representado con un escudo amarillo y cargando un recipiente lleno de semillas. En los rituales, cuando un sacerdote vestía la piel de un sacrificado, esa carne muerta representaba la tierra marchita, seca, enferma. El hombre que caminaba debajo de esa piel, vivo, palpitante, era la semilla, el renacimiento, la esperanza de un nuevo ciclo. Así, cada sacrificio se convertía en un acto de renovación cósmica. Para los mexicas, la semilla debía romperse para germinar, y el hombre debía ser desollado para purificar la tierra. El dolor era necesario,
La muerte era inevitable, porque en su cosmovisión nada podía vivir sin que algo más muriera primero. El desollamiento también tenía otro significado. Era visto como un proceso de curación. Al quitar la piel enferma, quedaba debajo un cuerpo nuevo, renovado, listo para la vida. Así se creía que Xipetotec podía curar enfermedades de la piel, llagas, infecciones. El dios desollado era invocado tanto en la guerra como en la sanación. Pero el símbolo más poderoso estaba en la dualidad. Xipetotec no era solo un dios de la vida, tampoco lo era solo de la muerte. Era ambos al mismo tiempo. Él representaba la verdad más cruel de la existencia, que para que algo nazca, algo debe morir, que la carne, la sangre y el dolor son el precio de cada amanecer, de cada cosecha, de cada respiro. Los mexicas no temían a este siglo, lo aceptaban. Sabían que ellos eran parte de un engranaje cósmico, pequeños sacrificios en un universo regido por fuerzas mayores. Por eso Xipetotec no era odiado, era respetado, temido y a la vez amado, porque bajo su máscara de piel muerta se escondía la promesa de la vida eterna. En las guerras, los cautivos ofrecidos a Xipetotec no eran vistos como simples víctimas. Eran transformados en semillas de renovación. Su muerte no era un final, sino el inicio de algo mucho más grande, la continuidad del cosmos. Imagina las calles de Tenochtitlán, sacerdotes con pieles humanas, marchando lentamente, sus ojos asomando por las cuencas vacías de otro rostro. El hedor insoportable de la carne podrida, los gusanos recorriendo las costuras de la piel muerta. Y sin embargo, los habitantes los miraban con esperanza, convencidos de que aquello garantizaba la abundancia del maíz y la llegada de la lluvia. El horror y la esperanza, caminando juntos. Ese es el verdadero rostro de Xipetotec. No era solo un dios de la muerte, era un dios que demostraba que la vida misma depende de ella, que no existe creación sin destrucción, que no existe renacimiento sin sacrificio, y que cada primavera la tierra debe ser regada, no solo con agua, sino también con sangre. Así, el simbolismo de Xipetotec trascendía el templo y se infiltraba en cada aspecto de la vida mexica, en la guerra, en la medicina, en la agricultura, en la espiritualidad. El desollado era el recordatorio de que todo lo que tenemos, incluso nuestra piel, puede ser tomado por los dioses en cualquier momento. En el Tlacaxipehualistli, la piel de las víctimas eran cuidadosamente retirada, desde la cabeza hasta los pies, y entregada a los sacerdotes de Xipetotec. Estos se cubrían con ella, convirtiéndose en la viva representación del dios, el señor desollado. Vestidos con la piel aún fresca, los sacerdotes recorrían la calle, bendiciendo los campos, a los comerciantes y a la gente común. La putrefacción de la carne, que comenzaba a los pocos días, no era vista con horror, sino con esperanza. Era el recordatorio de que la vieja piel debía caer para dar paso a una nueva vida. Cada grieta, cada gota de sangre, cada hedor se entendía como un anuncio de fertilidad de la tierra. Además, se creía que las pieles desolladas tenían propiedades curativas al tocarlas, y las madres llevaban a sus hijos a tocarlas para aliviar sus dolencias. Las personas que deseaban curarse le hacían ofrendas en Yupico. El propio nombre de la fiesta, Tlacaxipehualistli, significa desollamiento de hombres, pero también puede interpretarse como renovación de hombres, porque para los mexicas, lo importante no era el dolor ni la sangre, era la certeza de que la humanidad se regeneraba a través de este proceso. La piel putrefacta que cubría al sacerdote recordaba el ciclo agrícola. La semilla muere bajo la tierra, su cáscara se pudre, y de esa descomposición surge una nueva planta. Xipetotec entonces era el arquetipo de cambio, el dios que enseñaba a sus fieles que todo sufrimiento, toda pérdida y toda muerte
era parte de un proceso más grande, imposible de detener. En su culto a la vida y la muerte no eran contrarios, eran dos pieles distintas de la misma existencia. Las representaciones de Xipetotec destacan por un elemento inconfundible. El dios aparece siempre cubierto, con la piel de un hombre desollado. Los arqueólogos han encontrado numerosas esculturas que lo representan sentado, en posición solemne, con el rostro de una víctima sobre el suyo. En estas imágenes, los labios del sacrificado están entreabiertos, revelando que el rostro que vemos no es el del dios, sino la máscara de carne que lo cubre. Su iconografía es clara, bajo la piel muerta, late la vida divina. En algunas esculturas, Xipetotec sostiene un sonajero o un bastón de mando, símbolo de autoridad y fertilidad. En otras, aparece con huellas de perforaciones rituales, pues también se le asociaba con el autosacrificio de los sacerdotes, quienes sangraban en su honor. Pero quizás lo más impactante de su representación artística sea la crudeza con la que los mexicas decidieron mostrarlo. No lo embellecieron, no ocultaron lo macabro. El dios se presenta con carne colgando, con costuras de piel, con el recuerdo vivo del dolor. Para los mexicas, esa brutalidad no era horror, sino un recordatorio de la verdad sagrada. La vida surge de la muerte. Cuando los primeros conquistadores españoles pisaron las tierras mexicas, quedaron frente a un mundo que desafiaba su comprensión. Los rituales de Xipetotec en particular causaron asombro y horror. Los cronistas describieron ceremonias de sacrificio humano, como escenas de demonios caminando entre los hombres. La piel desollada, los sacerdotes cubiertos con carne humana, los tambores que marcaban el ritmo de la muerte. Todo parecía imposible de imaginar para los europeos, acostumbrados a otras formas de fe y devoción. Pero para los mexicas no había contradicción alguna. Lo que para los españoles era barbarie, para ellos era cosmovisión, orden y supervivencia. Los españoles intentaron traducir lo que veían a sus propios conceptos. Hablaron de demonios, de idolatría, de terror, pero no podían comprender que detrás de cada sacrificio, detrás de cada piel colgante, había un lenguaje de renovación. Era un mundo donde la muerte era sagrada y la violencia un acto de devoción. Con la llegada de los conquistadores, muchos templos fueron destruidos, los códices quemados y el conocimiento del culto a Xipetotec comenzó a desaparecer. Pero su legado permaneció, oculto en códices sobrevivientes, en esculturas y en la memoria misma de la tierra. El choque cultural fue inevitable. Lo que para los europeos era horror absoluto, para los mexicas era esperanza. Y aunque los conquistadores intentaron erradicar su culto, la idea de Xipetotec sobrevivió como un símbolo de la complejidad de la vida, del ciclo inevitable de muerte y renacimiento, y del precio que cada civilización paga para asegurar su supervivencia. Así, el dios desollado dejó de caminar entre los hombres, pero nunca desapareció del todo de la memoria de quienes comprendieron su mensaje. Aunque los templos fueron destruidos, los rituales cesaron tras la conquista española. Xipetotec nunca desapareció completamente. Su presencia sigue viva en la arqueología, en códices que sobrevivieron, en las esculturas que emergen de las ruinas y en la memoria colectiva de México. Hoy estudiosos, historiadores y comunidades indígenas buscan comprender el verdadero significado de este dios. Ya no se trata de sacrificio humano, sino de renacimiento, fertilidad y transformación. Xipetotec se ha convertido en un símbolo del respeto hacia la naturaleza, de la conexión entre vida y muerte y de la profundidad de la cosmovisión mexica. A pesar de todo, su mensaje permanece claro. La vida exige renovación y la renovación requiere desprendimiento. No siempre es cómodo ni fácil de comprender, pero es universal. El Señor desollado caminó entre los hombres, enseñándoles que la carne y la piel no son solo materia,
sino símbolos de lo que debe sacrificarse para que la existencia continúe. Y aunque los siglos hayan pasado, su lección sigue viva. Renacer implica transformación, y la transformación a veces exige enfrentar lo que más tememos. Xipetotec, nuestro Señor, el desollado. Si el video te gustó, dale like, activa las notificaciones y coméntanos qué tema te gustaría que abordáramos próximamente. Hasta la próxima.